Hola, vamos a ver el vídeo que hice en el laboratorio a mediados del mes de agosto del año 1998 y se trata del... El vídeo contiene sobre todo el problema que surgió en el laboratorio a raíz de que unos inmigrantes marroquíes empezaron a convivir con la peñita del laboratorio, ¿no? Estos inmigrantes, que en principio no movían nada, empezaron a mover un tema de drogas hasta convertirse eso en una mafia. En asamblea los del laboratorio pues decidieron cortar este tema porque se estaba ya incrementando mucho, y entonces a raíz de intentar cortar el tema del tráfico allí en el laboratorio, pues surgieron ya toda una serie de problemas que ha llevado pues a una situación bastante crítica y bueno, bastante indeseable, ¿no? Como quisiera ser objetivo, solamente es presentaros el tema para que sepáis que lo que están hablando pues viene en raíz de esto, ¿no? De los inmigrantes que de alguna forma allí en el laboratorio pues empezaron a hacer una mafia, ¿no? Bueno, sin nada más, espero que podáis ver el vídeo tranquilamente y tener en cuenta de que es un poco largo, que las primeras entrevistas son un poco largas también, que a lo mejor son un poco pesadas, pero creo que valdría la pena que os quedaréis atentos escuchando lo que dice la peñita del laboratorio. Vale, pues con vosotros aquí está el reportaje del laboratorio. A ver esto. ¿Dónde está? Stop. De Madrid, posiblemente uno de los más grandes que existen, con 10.000 metros cuadrados de extensión y enclavado en el barrio de Lavapiés. La singularidad de este espacio liberado es debido a unas cuestiones que lo caracterizan claramente. Es una ocupación abierta a toda clase de personas y colectivos que tengan como criterios la autogestión del espacio y del tiempo de vida y la cooperación social, como formas de resistencia a la vida cotidiana. Está enclavada en uno de los barrios del centro de Madrid de mayor concentración de inmigrantes, básicamente de origen magrebí, a la que se suman personas de otras nacionalidades y población marginal autóctona, dentro de un proceso de reestructuración urbana permanente por parte de la Administración. Todo ello tiene como factor de complejidad añadido que el espacio ocupado sea de unas dimensiones de difícil acotación y control. También, además de las personas que viven en él permanentemente, transistan de forma eventual un número importante de personas y colectivos. Actualmente, y después de varios meses de calma tensa, las gentes del laboratorio se ven inmersas en un problema que afecta directamente a la gestión del espacio y a las relaciones de poder que están en el centro de esa gestión, y que ponen de manifiesto lo complejo que es gestionar espacios de estas dimensiones. En este vídeo veremos a diferentes personas que integran este centro explicando una parte de la experiencia que han tenido. El problema planteado consiste en el enfrentamiento abierto entre la asamblea del centro social y un grupo de gente dedicadas al tráfico de drogas que vivían en una parte anexa del edificio antes de la ocupación. No es fácil adivinar la tensión generada por el ir y venir de los vendedores y consumidores y su relación de proximidad con el centro social. El debate se genera entonces en torno a cuál es la respuesta que hay que dar ante esta situación. Cuando todo el mundo da por sentado que nuestros antagonistas son el capital y el Estado, se descubre que surgen conflictos y enfrentamientos con sujetos que no son policías que vienen a desalojar, que no son representantes del poder, sino sujetos que viven también en la marginalidad del sistema. Y se plantea la cuestión de si todos los ilegalismos son subversivos o no, si hay que simpatizar con una delincuencia que no es más que el producto de la ilegalidad que realiza el poder. Y aparecen muchísimas más cuestiones, como la hipocresía. Si hacemos uso de esas sustancias llamadas drogas, ¿por qué no apostar abiertamente por la legalización y abolir la clandestinidad de su comercio dentro de los centros sociales? O tenemos, por ejemplo, la cuestión de si dejar a personas en la calle durante el invierno con un centro social medio vacío por lo enorme que es, o darles cabida a pesar de conocer de antemano que la mayoría rechazarán el funcionamiento asambleario y tendrán una relación más bien parasitaria. En definitiva, surge la pregunta de si es preferible evitar estos problemas limitándonos a experimentar en nuestros propios grupos de afinidad, o por el contrario hay que estar abiertas a la experiencia que pueda suponer el contacto con otros individuos que se mueven en unos presupuestos diferentes. Después de varios intentos de acuerdo, la asamblea del laboratorio, tras debates permanentes, disensiones, abandonos del centro social por parte de algunos miembros,
con un proceso que ha resultado doloroso, ha decidido la expulsión de estas personas y colectivos del laboratorio, asumiendo la necesidad de utilizar la fuerza colectiva si fuera necesario, teniendo claro que contra quien se enfrenta la Asamblea es contra estructuras mafiosas esclavistas y no contra personas que son víctimas de estas estructuras. En cualquier caso, está claro que la ocupación no se queda simplemente en una respuesta frente a la carestía de vivienda o de locales lúdicos, sino que un centro social trata de ser un espacio liberado para experimentar otras formas de sociabilidad, aunque a veces puedan resultar problemáticas, como veremos a continuación en el vídeo. Pues yo lo que he visto de todo este proceso es que hay como que cerrar un poco el centro y cada uno tomar una responsabilidad más directa, ¿no? Y un nivel de compromiso más grande en toda la historia. Nos hemos visto como abocados en todo un proceso que yo creo que viene de eso, ¿no? De no hacerse cargo de todo lo que implica un centro social, un poco estar aquí de paso, ¿no? Entonces, lo que veo es que nos lleva esta historia a un replanteamiento de qué significa estar en un centro social, ¿no? Qué grado de implicación y responsabilidad requieren. Básicamente lo que veo ahora, ¿no? En todo lo que queda muy claro quién está y quién no está y cómo está cada uno, ¿no? Yo creo que eso era necesario porque en esa especie de difusión hay como una ilusión colectiva de responsabilidades. Pues nada, yo qué sé. Pues cuando se entró aquí lo vi como cualquier otro centro social hasta que me di cuenta de que aquí se iba a experimentar sobre... Yo lo vi así, vamos. Formas de vida completamente diferentes hay juntadas aquí y en conflicto permanente. O sea, que no solo era para hacer cosas juntos, sino también para tener conflictos juntos y juntas, ¿sabes? Creo que eso ha traído cosas muy buenas porque creo que todos y todas hemos aprendido un mogollón de todo eso y nos ha venido súper bien. Pero por otro lado creo que también ha ocasionado muchos conflictos que nos han llevado a situaciones como las que estamos ahora. Es una situación un poco chunilla y que tampoco sabemos resolver bien. Y por otro lado, pues creo que se ha enfocado mucho al barrio, se ha enfocado mucho a publicidad y así, y no hemos sabido llevar muy bien todo lo que eran talleres y actividades. Aunque hemos tenido actividades puntuales muy guapas, como fue el segundo encuentro, como pueden ser las jornadas si son. Pero por otro lado nos hemos olvidado un poco de respetar esas diferencias que teníamos. O sea, dentro de la diversidad que había en todo este centro social, nos hemos saltado a la torera muchas veces el respeto los unos a los otros. Y creo que eso ha llevado a situaciones límites de las cuales hemos aprendido mogollón y que en parte eran necesarias, pero que igual podrían haber sido mucho menos radicales de lo que han sido. Y respecto al conflicto este que estamos teniendo ahora mismo, pues lo veo como una experiencia más ahí de la vidilla de todos y de todas los que estamos aquí y las que estamos. Y creo que si se puede sacar lo positivo de todo esto, pues vamos a aprender, pero que nos va a costar mucho, ¿eh? Y bueno, de hecho nos está costando mucho, ¿eh? Y que hay mucho lío y que se está haciendo patente esa diversidad que había, ahora mismo se está haciendo súper patente, sobre todo porque, pues por eso, ¿no? Porque hay gente que ya ha vivido estas cosas y gente que no las ha vivido, y eso se nota y crea conflicto, y crea desconfianzas que son necesarias en parte y que son normales,
por así decirlo, que se ven normales, pero que por otro lado ahí se podían animar y se podían intentar echar a un lado y decir, bueno, pues ahora la diferencia la vamos a dejar y vamos a empezar a escucharnos dentro de nuestras formas de vida diferentes ahí y a entendernos, comprendernos y llegar a un código común para estas cosas. Creo que si de esto sale otra cosa, si realmente todos y todas hemos llegado a aprender eso, el respeto a la diversidad, creo que se va a poder funcionar personas súper diferentes de una forma muy guapa. Pero para eso igual tendríamos que haber aprendido la fórmula esta de cómo vivir en la diversidad, respetándonos y tomando las decisiones en conjunto. Si llegamos a esa formulita, yo creo que los futuros proyectos van a ser experimentos mucho más no constructivos, porque este ha sido súper constructivo, pero que van a llegar a cosas mucho más concretas, de situaciones mucho más concretas, partiendo del aprendizaje positivo y no negativo. Porque la mayor parte de las cosas que hemos aprendido aquí han partido del aprendizaje negativo, pues esto, o sea, que llevar nuestras situaciones son súper lindas. Nada. Bueno, pues yo veo el conflicto, ¿no?, como por una parte como algo positivo, en el sentido en que se crea una unión entre todo el colectivo que estamos trabajando y apostando por los centros sociales. Es un conflicto político en tanto en cuanto pues atañe a lo cotidiano, y lo cotidiano en un barrio como Lavapiés pues es realmente duro, ¿no? Ahora, quieras que no, pues nos ha dotado pues de una capacidad de entender estos conflictos que se están produciendo en las grandes ciudades, ¿no?, y sobre todo en barrios como este, pues entenderlo como un conflicto político en el que tenemos que saber responder. En ese sentido es en el que lo veo positivo. Es lógico que se creen diferencias y que se creen tensiones, ¿no?, pero creo que fortalece la unidad estas tensiones, ¿no?, y que ahora estamos, por ejemplo, en un periodo, pues que yo veo que es positivo para relanzar el proyecto del centro social, para relanzarlo y para entender en el futuro, entender mejor una realidad que hasta ahora pues nos era más bien desconocida. Es el problema de la inmigración, de la descomposición social en los barrios y problemas así. Y es un poco como lo veo, y desde lo personal, pues a mí personalmente me ha servido pues para volver a creer en el proyecto del centro social del laboratorio. O sea, creía que estábamos en una cuesta abajo, que era esperar el desalojo y luego no sabría qué iba a pasar, ¿no? Pero ahora realmente creo que la gente que estamos aquí estamos apostando realmente por el laboratorio, por el centro social y por, más allá del desalojo, pues seguir con este proyecto. O sea, el proyecto en el plano político y en el plano vivencial, además. Bueno, pues llevamos 17 meses aquí en el laboratorio y la experiencia, pues yo creo que ha sido importante en muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que nos planteábamos era iniciar un proceso de apertura de las ocupaciones y de abrirnos a lo social en el barrio. Que vivimos en un barrio pues con un porcentaje de inmigración muy alto y, bueno, pobre más o menos, popular, digamos, más bien, con una población envejecida y luego población roja, ¿no?, digamos que es de jóvenes así y tal. Bueno, pues desde que entramos aquí procuramos esta apertura. Ahora nos hallamos situados en medio de un conflicto. Cuando entramos había un magrebí viviendo digamos, escondido en el centro social, que tiene 10.000 metros cuadrados, estaba escondido. Y había niños como él que entraban en el centro social, donde había productos químicos abandonados, estaba todo el centro abandonado. Y bueno, pues cuando entramos así masivamente y tal, pues lo que pues nos planteamos en el tema este con el magrebí que ya vivía, pues nos planteamos que eso podía ser el origen de conflicto. También el descontrol del espacio, ¿no?, la poca posibilidad de defenderlo, de acotarlo. Pero aún así decidimos correr ese riesgo.
con el paso de los meses, el conflicto en concreto con este magrebí se fue agregando más gente, en un momento vinculados a tráfico de hachís a pequeña escala, y sobre todo ya nos empezó a preocupar cuando vimos que había algo de heroína también, había bastante visita de yonkis. Intentábamos ponerle límites y negociar con él los límites, luego echarle la bronca cada vez que los incumplía. Y bueno, ahí tuvimos un problema de organización nuestra, que yo creo que por parte de un sector del centro social, quizás un sentimiento de culpa por parte de todos, pues hubo un racismo paternalista, lo llamaría yo, ¿no? Por el hecho de ser magrebí, pues no tenía que cumplir las normas que los demás cumplíamos. Entonces, en un momento dado, cuando digo que hay la afluencia esta de yonkis, le intentamos echar, y después de una asamblea que tuvimos aquí mismo, pues que duró 8 horas, pues bueno, decidimos intentar un proyecto de integración con esta gente. Les trasladamos a otra parte y a partir de ahí se hicieron fuertes y el conflicto fue a más, ¿no? Hasta el punto que bueno, pues llamaron aliados, que podemos decir más ligados a entidades mafiosas y tal, ¿no? Más tirando de bardeo y tal. Y bueno, pues eso ha generado el conflicto en el que nos encontramos ahora, que estamos en un ten con ten, ¿no? Afortunadamente para nosotros hubo una lucha por el territorio entre ellos, que les debilitó bastante, y bueno, empezaron a introducir también la cocaína y bueno, pues ahí desde luego el centro social y nuestra presencia les servía de escudo ante la policía. También en este conflicto hemos visto movimientos extraños con la policía, ¿no? O sea, que la policía está frotándose las manos, e incluso ellos han metido policía aquí dentro en algún momento, y bueno, actuaciones extrañas y raras, ¿no? Y bueno, pues en ese conflicto es en el que estamos, ¿no? De momento la forma de encararlo, cuando lo hemos encarado un poco tarde, bueno, alguna gente lo habíamos encarado antes, pero la toma de decisiones ha sido un poco tarde, cuando ya han empezado a salir los cuchillos, cuando ya ha habido navajazos y cosas así, ¿no? Entonces el primer punto que hemos tomado ha sido el del estrangulamiento económico, ¿no? Cortar el negocio, controlando la puerta. Es un centro social muy difícil de controlar porque se puede entrar por muchos sitios desde la calle, pero bueno, ahí yo creo que hemos hecho daño, ¿no? O sea, calculamos que se movía una cifra de pelas bastante importante al día, y eso hemos conseguido cortarlo, por lo menos lo más escandaloso. Luego, pues también una actitud, digamos, pues bueno, con las actitudes contundentes en casos de violencia. Hemos tenido muchas contradicciones porque alguna gente pues ha criticado sistemáticamente, no sé, aquí yo creo que hemos practicado una apertura bastante total, y a pesar de eso seguramente seremos el centro social que más gente ha echado, ¿no? O sea, ha habido momentos que venían 5 personas que intentaban instalarse y que había que echar. Entonces, bueno, pues un cambio de actitud ante la contundencia y la violencia es lo que hemos sacado ahora, ¿no? Que tenemos que ser más contundentes. Ya, pero he bajado y no había mucha cosa. No te preocupes. La segunda tormenta
En el sol de la noche del penúltimo mes. Pues ahora mismo yo creo que en este centro social vivimos una situación bastante complicada y es algo a lo que yo creo que nunca nos habíamos enfrentado, ¿no? Creo que no existen experiencias similares en este sentido. Y digo que es una historia complicada y compleja porque no solamente es el tema de lo que puede significar el tráfico dentro de un centro social, sino que las personas que están aquí pues traficando y llevando su forma de vida, en definitiva no están haciendo más que buscarse la vida, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener, yo creo que bastante claro, ¿no? Yo no les veo a ellos como el enemigo, ¿no? Creo que tengo claro quién es el enemigo y que ellos no son. Pero el hecho es que la convivencia es casi imposible. Se ha intentado esa convivencia, pero las cosas han llegado a un punto y a un límite que tenemos que darle salida a este conflicto. Para mí, ya lo he dicho antes, es difícil porque a mí no me gusta pues, tener que enfrentarme a situaciones violentas, ¿no? Lo que pasa es que cuando la violencia la ejerces de alguna manera contra el Estado, pues sabes por qué lo haces, ¿no? Y tiras para adelante y ya está. Pero creo que este caso es diferente. Y no sé, para mí también es muy triste que en este barrio, aquí en Lavapiés, un barrio en el que hay gente de todas partes del mundo, ¿no? Aquí hay gente africanos de Senegal, de Marruecos, de Argelia, hay gente de China. Bueno, pues eso, es un barrio donde ha confluido toda la inmigración, ¿no? Y el no poder, en este centro social, poder articular un poquillo eso, el no poder convivir con la multiculturalidad, es triste. Pero bueno, que lo asumo, ¿no? Y supongo que tendremos que seguir adelante con el proyecto y defender nuestro proyecto. Pues el tema este del consumo de todas las sustancias que el Estado califica como drogas en los centros sociales, yo creo que se mueve en una ambigüedad, porque por una parte el consumo está totalmente integrado en la cotidianidad de la mayoría de gente que habita y frecuenta los centros sociales, y por otra parte la solución que se suele adoptar cuando se habla públicamente en asambleas es prohibir en los centros sociales absolutamente la comercialización o venta. Esto es la solución que se está adoptando en nuestros centros sociales de forma así más clásica o tradicional, pero yo creo que conlleva un problema, porque yo diría que es una especie de solución cínica, ¿no? Puesto que por una parte todo el mundo compramos o consumimos y por otra parte estamos negando que se venda, y eso es muy difícil de controlar. Yo creo que al prohibir la venta lo que estamos haciendo en cierta manera es reproducir o tomar esa ilegalidad que impone el Estado al decir estas sustancias son ilegales, por tanto su venta está prohibida, pues eso, meterlo en los centros sociales, digamos como una dinámica que parte del Estado y que al Estado le es funcional porque utiliza esa ilegalidad como una forma de control social. Pero en nuestras manos lleva a una especie de pérdida de autonomía de los centros sociales, en el sentido de que no controlan ya lo que esas ventas o consumos producen, ¿no? Puesto que es algo que se niega que ocurra, es algo de lo que no se puede hablar y es algo con lo que no se sabe qué pasa. ¿Y qué pasa o qué puede pasar? Pues lo que puede pasar, frecuentemente llega a pasar, es que se introducen comportamientos mafiosos. Precisamente cuando algo no está claro, cuando algo está sometido a esa especie de clandestinidad o ilegalidad, es mucho más fácil que se den mecanismos de mafia, ¿no? Que se reproduzca eso en los centros sociales y sobre todo, pues, digamos, toda esta actividad mafiosa pues tiene un componente económico, que es
pues el negocio, ¿no? Quizá en nuestra escala son negocios pequeños, pero que resuelven nuestra vida. Entonces eso, yo creo que llevado así, nos lleva a unos problemas que no tienen salida, planteado en esos términos, ¿no? De aceptar el consumo y negar la venta en los centros sociales. Lleva unos problemas de los cuales no se puede hablar más que cuando ya son tan evidentes que nos llevan prácticamente a enfrentamientos pues, de tipo de choque, ¿no? Casi de cuerpo a cuerpo, de tener que expulsar a gente, procesos muy violentos. Y claro, yo pienso, digamos, le doy al coco pensando qué otras opciones podríamos tomar, qué podríamos hacer. Y entonces a mí lo que se me ocurre es pues, tomar la consigna esta, lo que se maneja de despenalización o legalización de todas las drogas, que sería, ¿no? lo que públicamente y políticamente ponemos como consigna, pues meterlo en los centros sociales. Y entonces dislocar completamente esta situación de que la venta sea prohibida y hacer todo lo contrario. Una venta pública, legal, o sea, es legal en nuestra vida, en los centros sociales, aceptamos que esas sustancias las queremos consumir, nos gustan, nos causa placer, nos da fuerzas, nos hace vivir, entonces eso lo queremos y como lo queremos lo hacemos público. Y al mismo tiempo disociar o reducir casi a cero la vertiente mercantil de esto, sino hacer una gestión pues, un poco más colectiva de cómo estas sustancias se consumen, se reparten o así, pero que no sea el negocio de alguien o de unas pocas personas. Y al mismo tiempo pues, controlar, digamos, y como retomar la autonomía sobre lo que los consumos generan entre nosotros en los centros sociales, poder hablar abiertamente, poder experimentar, poder llevar una experimentación al límite y al mismo tiempo poder hablar y pensar sobre lo que estamos haciendo colectivamente, ¿no? Es decir, darle una dimensión, creo yo, más política, que evidentemente lleva sus riesgos, ¿no? O sea, no hay que olvidar que el Estado legaliza unas sustancias porque esa ilegalidad le va muy bien para destruir, en nuestro caso, movimientos sociales, ¿no? Por tanto, no es una decisión que se pueda tomar alegremente, pero quizá una experimentación en esta vía, ¿no? en la vía de romper la vertiente esta mercantil. Entonces yo creo que eso de alguna manera desarticula a las mafias, puesto que las mafias lo que tienen son negocios. Tener muy claro que esos negocios acaban mal y entonces darle una dimensión más pública, más colectiva a la experimentación con estas sustancias que tanto nos gustan. Blanquita, alguna hay. Estaba de Reynosa hasta el día. Ya, no morro. ¿Te van así? ¿Tomates eso lo queréis también? Porque no hay tampoco. Ha habido más de una señora. Sí. Hace la paella. Si ella tiene que hacer la paella, la gente tendría que comprarlo. Y mira, quiero un kilo de salchichón. Hacemos una bolsa. ¿Te falta? ¿Qué más haría falta para la paella? Saludalo. Somos Javi. Sí. La prendía. La canción de Javi. Pues la verdad es que esta situación me supera bastante, porque es algo con lo que yo no quería luchar contra esto, ¿no? Como que es algo que son situaciones que te vienen impuestas y que tienes que responder. Pero, por ejemplo, a mí me da mucha rabia el como, en cierta manera, como sentirme que estoy al mismo lado de esa gente, ¿no? Luchando contra algo más grande. Entonces sentir que estoy como... A ver cómo lo explico.
O sea, como enfrentándome con una gente que está en una misma situación de marginalidad, ¿no? Y sobre todo, o sea, eso por una parte me da mucha, la verdad es que me da pena. Y luego es que, a ver, ¿cómo lo explico? Que luego o sea, que es que, o sea, por ejemplo, al principio cuando surgió todo este conflicto, ¿no? Al principio cuando todo estaba más tranquilo, que siempre se nos atacaba con que si éramos racistas, con que si no intentábamos trabajar con una integración, ¿no? Y que a veces que siento que eso es como una especie de chantaje, que no... Sí, que, o sea, que es como un chantaje y que... me estoy perdiendo. A ver... Bueno, a ver, empiezo, me voy a aclarar. O sea, en cuanto, por ejemplo, a ver, las cosas positivas que saco de esto, ¿no? Son las relaciones que se están creando, que veo que se está generando con mucha fuerza, ¿no? Colectiva. Y que incluso en estos momentos puedes ver cómo es la gente de verdad, ¿no? Porque como es un momento tan extremo, la gente tiene que sacar lo mejor de sí y lo peor de sí, ¿no? O sea, como los valores más puros, entre comillas. Entonces eso lo veo muy positivo porque a partir de ahí ya puedes como construir un proyecto más verdadero, ¿no? O sea, sí veo, por ejemplo, un punto de inflexión en el laboratorio en sí, porque antes sí lo veía como una cosa más, como todo mucho más mezclado, más difuso, ¿no? En cuanto a relaciones personales, no digo proyecto político. Y ahora sí veo como algo mucho más claro, y sí veo que la gente va teniendo, cada persona va teniendo sus roles, y se va intentando, como si fuésemos un puzzle, ¿no? Cada persona que pueda aportar lo que pueda aportar. Eso es lo positivo. Luego, las cosas negativas que veo es eso, lo que he dicho antes, que yo no quiero luchar contra esta gente. Sobre todo eso, yo no quiero, o sea, es que para mí no es un enemigo, entonces como que me duele tener que enfrentarme a eso. Y luego, sobre todo, el hecho de que esto estaba como avisado, ¿no? Siempre es como un tópico que el trapichón no se puede dar en los centros sociales. Es una cosa que se repite, que tal, que igual, pero que de repente ahora te das cuenta en la situación que es verdad, que es que eso solo degenera en destrucción, ¿no? En la destrucción de que tú tienes que poner un papel que no quieres, o sea, que tú no buscabas eso. Y bueno, eso. Cuando estábamos aquí, pues esto ha dado mucho cambio. A lo primero estaba esto de puta madre, vivíamos muy bien y eso, y ahora de camino esta gente estamos un poquito así nerviosos y todo. El laboratorio va un poquito más para abajo y yo que sé, vivimos con más agobio de aquí con la gente esta que estamos y nos tiramos y no sabemos lo que vamos a hacer. Yo aquí tengo muchos recuerdos, me llevo muy bien con la peña, he tenido mucho apoyo de ellos y conocí mucha gente nueva y muy bien. Y pues la verdad me daría palo que lo fuéramos todos de aquí, a la calle, porque conozco mucha peña y yo que sé, no sé lo que... En fin, córtame ya. Bueno. Ya, pero tú sabes limpiar eso, porque yo no sé lo que hay que limpiar, yo sabía todo. Ya, pero aquí ya ¿Ya lo estamos? Lava las camisetas, a ver si hay alguna. Que la piel hay que quitarla, ¿no? La piel hay que quitarla. Bueno, pues yo creo que ahora vivir en un centro social como este, pues es que es un momento súper conflictivo para todas las ideas que tienes pensado de cómo se vive en un centro social y súper difícil de tomar las ideas en comunes y todo lo que es hacer
una vida en un centro social, ya por todas las cosas que... Buah, es que quieres que vayan para adelante, pues hasta que te encuentras conflictos como los que se pueden vivir aquí, que no sabes, no tienes, bastante gente no tiene, es como una experiencia continua de que cómo resolver los problemas y cómo llevarlas a las prácticas para que tenga un funcionamiento no, pero una solución pues que más o menos buena para el centro y para la idea y la experiencia que quieres vivir y desarrollar en un espacio que has ocupado. Y es como que ahora mismo pues se nos echa un poco de presión o como se puede decir, el cielo encima de tu cabeza, porque como que se ha desbordado un poco lo que puede ser el fluir de vivir en un centro social, y se ha parado por varios temas y conflictos que se viven dentro de ellos, que como en un proyecto como en casi todos los centros sociales las cosas no están de primeras pues tan claras como se entiende que están claras, ¿no? Por mogollón de cosas, ya puede ser de cómo todo es discutir por cómo hacer las historias o cómo tomárselas, y ahora mismo pues como que aquí esos problemas que se discuten y al final llegas como a una solución o cómo llevarlas, pues que ahora mismo están bastante difíciles para todas las personas que vivimos aquí, y como que ya ni debates, ni discusiones, ni pensamientos, pues pueden ver que no pueden solucionarlos, ¿no? Y entonces como que los temas tan difíciles pues se desploman encima de toda la gente, y es un frenazo súper gordo que hasta puede crear la desaparición del proyecto o del espacio que tú has creado, porque al final ves que no tiene ninguna salida, y salidas que puede haber, pues que te vayas o que abandones el proyecto o que sigas para adelante sea como sea, y afrontando algo que ni siquiera sabes cómo puede afrontar, ni siquiera sabes si se puede afrontar porque no sabes si tiene solución. Y entonces o dejarlo seguir para adelante, pues es por ahora aquí con un problema que hay, pues hay gente que se ha pirado, y en que no está tan claro, porque esa gente que se ha pirado no se ha pirado solo por el problema, sino ya por los problemas que ha habido por solucionar ese problema, y como no le han gustado pues han tenido que pirar, y la gente que sigue aquí pues está afrontando un problema que no sabe cómo afrontarlo, pero que siguen para adelante porque es dentro del proyecto pues también afrontar un problema tan gordo, y el problema puede ser como en este caso pues un tema del tema de traficar con drogas en los centros sociales. Nosotros empezamos a entrar al laboratorio, una peña de chicos, ¿no? Estuvimos por aquí paseando y vimos que esto estaba abandonado, y empezamos a romper cristales. Nosotros no sabíamos nada, ¿no? Entremos y empezamos a jugar, y después jugábamos nosotros por aquí a la pelota y todo, ¿no? Y después un tiempo que entraron la peña, ¿no? Y cogieron, y nosotros nos asustamos, nosotros no sabíamos quién era. Cogimos, salimos por la puerta del instituto. Y después sabíamos que era Ocupa y tal, y salimos y empezamos a conocer a la gente y todo eso. Y empezamos a hacer actividades, hacíamos cosas, hacíamos clases, nos daban clases algunos de arcilla, cerámica, todo eso. Y empezamos a conocerlos.
Ha vuelto con dientes de... Vamos, me he levantado desde las 3. Oye Raquel, al final me has puesto hoy de puerta. Es que al final he visto que estaba bien que estoy aquí, que estoy hoy. El vengador tóxico. El vengador tóxico. ¿El leñador? El vengador tóxico. Yo estoy de acuerdo. Es un poco... La misma veneno. Podemos conseguir la segunda fase el martes. Pero al final hay una pena aquí. Y sale ahí media encapuchada. ¿Sí? Sale alguien con la cara de... Se puede rebobinar cuando dicen algo interesante, se puede rebobinar. Podemos conseguir Carlos tienes aquí la prueba de tele. No, con la tele con el mismo. ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? Un turnito esto, estupendo. Ya que Hassan II no nos deja organizar nuestro propio país. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos? Pues ahora simplemente levantarnos y hacer un tiro. Nada más. Y estar aquí como zombies en la... Mira, al Pepe le digo que no quiero salir en el vídeo y me pilla a primera hora de la mañana a ver si de Strangis. Pues ahora lo he vivido más de cerca que antes, ¿no? Y pues, quieras o no, mis convicciones pues están más claras, ¿no? Y te das cuenta de que lo importante son las personas, ya no es el entorno, que el sitio que sea, ¿no? O una forma de vida, ¿no? Sino lo importante son las personas, yo creo, por encima de todo. Y el bienestar de las personas y, no sé, aquí es donde ves diferentes tipos de relaciones sociales, que es lo importante y es lo que enriquece a las personas. Como te digo, que ya no es lo más importante el sitio, lo que se haga o actividades o historias, sino simplemente gente joven que intenta seguir adelante y vivir cosas, ¿sabes? Que tiene inquietudes, eso es lo bonito, ¿no? No gente que está parada y ahí anclada o aislada o intentando ver la parte fácil de la vida, ¿no? Es eso, ponerse, no sé, ideas pero como te digo, lo importante son las personas y las relaciones entre ellas. Aparte de esto es un entorno más y un marco más diferente y bueno, un poco en parte mal visto y bueno, ilegal, entre comillas, ¿no? Pero es una forma más. A mí no me desagrada, al contrario, ahora estoy más convencido de nunca de apoyarla. Bueno, un poco esta situación viene del año pasado, en que un grupo de gente veíamos que había una gente aquí que se automarginaba. Entonces había un poco de conflicto porque parte del centro social no entendía la situación y la automarginación de esta gente. Entonces nosotros pues intentábamos un poco intentar que se integraran desde su propia identidad, desde sus propias actividades y que participaran un poco en la vida del centro, pero sin asimilarse, sino integrándose. Hemos estado trabajando con ellos como 8 meses y hemos
visto que no ha servido de nada y con gran pesar para nosotros. Tampoco nosotros no vemos el análisis reduccionista que hacen algunos agentes del centro social, y es que quieren justificar la marginación. Y es que la marginación es una excusa para la delincuencia, y pensamos que no, porque muchos emigrantes están marginados, están un poco aislados, pero que ellos intentan pues sobreponerse a toda esa situación, intentan legalizar su situación, intentan tener un trabajo más o menos legal, y que pasan radicalmente de todo el tema este del trapicheo, del narcotráfico y todo esto. Además que pensamos que es un tópico el de que todos los inmigrantes son narcotraficantes y son delincuentes, y pensamos que no, que lo que ellos quieren es una vida más o menos digna. Por eso cambian las dictaduras asesinas de sus países por venir a Europa. Piensan que en Europa pues van a encontrar el paraíso, y lo único que encuentran pues es lo que hay ahora mismo: globalización, precarización, autoritarismo. Además que en donde está el centro social, el laboratorio, que es el barrio de Lavapiés, es ahora mismo un ejemplo de multirracialidad, y toda esta gente no trapichea, sino que hacen su vida más o menos legal. ¿Qué hacéis? Turnos. La movida esta, a ver, yo por un lado creo que tiene que ver con lo que es la realidad que ya no podemos negar desde el laboratorio, la realidad del barrio de Lavapiés, de marginación, de una situación de multiculturalidad perversa, ¿no? En la que existe una mediación racista, una mediación de segregación social muy fuerte, y que no es ninguna casualidad que ya hemos tenido que convivir con ella y que pues los resultados más perversos nos hayan tocado, ¿no? Y con la historia esta, pues no sé, ahora mismo la verdad es que estoy cansadísimo, bastante agotado mentalmente, y quizás no lo veo tanto desde la perspectiva de cuál va a ser la suerte de nuestra relación con esta gente, sino desde el punto de vista del colectivo, de lo que se avecina para el laboratorio, de desalojo, de la composición de la dinámica cotidiana, también de cierta fluidez, de calor, de confianza en las relaciones, ¿no? que sostienen el colectivo, y que ahora mismo
pues están muy colgando de un hilo, ¿no? Eso es lo más importante. La verdad es que no quiero hacer previsiones porque, claro, esta situación es de tanta gravedad como para que solo puedas hacer previsiones del día a día y no ir más allá. Entonces la verdad es que tengo una cierta esperanza de que si tenemos la suerte, nos sucede el milagro de que la cosa se solucione sin mucha gravedad, pues podremos dar frente al mes que viene, al más que probable desalojo y ya veremos, y tal vez pues consigamos hacer permanecer o consolidar un pequeño colectivo que pueda plantearse otra experiencia de ocupación en otro lugar del centro de Madrid, o bien hacer algo, ¿no? Por otra parte, yo creo que la experiencia, pase lo que pase, la experiencia que hemos tenido, ¿no?, dentro de todos sus aspectos chunguísimos, ¿no?, pues hay que sacar mucho aprendizaje, hay que sacar una buena lección para plantearse el desafío, ¿no?, de la multiculturalidad, el desafío de formas de vida muy diferentes, el mismo espacio de control, el mismo espacio de segregación, de cierre de espacios de libertad y de expresión que hay en las grandes ciudades, en las metrópolis, de cara realmente a que los centros sociales sean algo real, ¿no?, y no sean un gueto más, no sean un refugio de una capa determinada de sociológicamente determinable, ¿no?, sino que sean un verdadero factor de refundación de relaciones, ¿no? Y para eso hay que contar con gente como esta, desgraciadamente con una auténtica batería de procedimientos, de experiencias, de mediaciones, de saberes, ¿no?, que nos están faltando y que quizá pues vamos aprendiendo de mala manera, ¿no? Pues cuando empieza el problema del chaple a los árabes, yo me sorprendo porque mucha gente se marcha. Se supone que esta es nuestra casa y ellos como si no tuviesen esa concepción de uno vive en su casa, no es un sitio cualquiera. Y eso es lo que primero sorprende. También sorprende el histerismo de mucha gente. Se asusta, es normal el miedo, pero claro, hay que defender lo tuyo. Y estas 2 semanas un tanto delirantes que hemos vivido, yo pensaba irme de vacaciones, pero bueno, se conoce a gente. En los turnos de noche hemos intimado bastante, nos hemos contado las vidas curiosamente muy parecidas de la gente que estamos aquí. Y sí que me parecía imprescindible echarles. Que nos podían amarronar con sus historias y de generar el centro. Como experiencia, una experiencia entrañable, a veces muy agotadora, pero entrañable. Y creo que cuando se les eche no habrá ningún problema y algo hemos aprendido a ser un poco más fríos. Supongo que cuando nos pidan otros árabes que les demos habitación o algo, seremos más precavidos, no seremos tan ingenuos. Y no sé qué contarle más de cómo se ha vivido. Pues yo veo que la cuestión de los magrebíes que hay aquí es una cuestión social, o sea, que no tienen medios económicos para ganarse la vida, entonces tienen que hacerlo lo que sea. Y yo creo que en su caso habría hecho lo mismo, lo que está claro que tampoco se puede permitir eso en el centro social. Después de las diferentes soluciones que se han tomado, pues la verdad es que no ha habido nada concreto, o sea, ha habido
se han tomado soluciones pero que no se han llevado nada a cabo. Entonces ahora estamos un poco a la expectativa, dependiente de ellos, no sabemos muy bien por dónde tirar. También la gente está muy nerviosa, yo también, por supuesto, pero creo que habría que tomarse las cosas con más calma, con más serenidad, aunque solo sea en apariencia hacia los demás, porque eso siempre da más tranquilidad al grupo. Y la culpa de esto creo que es clara, ¿no? Creo que la tiene las leyes de extranjería del gobierno y las leyes de penalización de las drogas. O sea, estaban muy claras y si las drogas fueran libres o el mundo fuera internacional de todos, no habría estos problemas. Habría otros posiblemente, pero estos no. Y creo que sería acabar con el problema ya, o sea, porque el tema de la droga y el tema de la inmigración está teniendo muchos problemas. Vamos a ver, a mí lo que más me está costando en estos momentos es la espera, ¿no? El hecho de que haya momentos en que sabemos que tenemos toda la iniciativa, que podemos actuar en cualquier momento, que podemos hacer cosas, cambie en la asamblea siguiente, a las 5 horas vuelva a cambiar, tragarnos 5 horas de asamblea para cambiar una situación que ya teníamos decidida y teníamos preparada, pues me cuesta. Y me cuesta que los corrillos, los turnos en cada sitio, con cada persona que vayas hablando, cambian situaciones dependiendo tanto de nuestro estado de ánimo, de fuerzas, porque esto cansa muchísimo, como de las actitudes suyas o su forma de cambiar viendo nuestras reacciones. Está claro que ellos no son tontos y cambian. Y me cuesta mogollón. Me cuesta también decidirme al operativo, como lo llamamos. Me cuesta decidirme, pero sé que es lo que hay que hacer. O sea, yo no veo otra solución en estos momentos. Y principalmente ya es una cuestión de decir que los poquitos ratos que estoy teniendo de felicidad aquí o de momentos de estar a gusto con mucha gente cada vez son menos. Y que por 2, 3, 4, 5 minutos de esas risas o ese estar bien o hacer cosas, no me vale la pena tener remordimientos o tener mala conciencia por lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que lo que hacemos se hace y no hay cosas buenas ni malas, es necesario hacerlo. Es necesario si quiero mantener ese 2 minutos o ese minuto de estar bien o de hacer cosas. Si no, esto no tiene sentido. Si todo se queda así, no tendría ningún sentido haber estado como hemos estado durante este último mes. Y no sé más que decir. A ver, ahora estoy nerviosa y agotadísima, ¿no? Porque llevamos más o menos un mes de tensión con esta historia y entonces sí que me cuesta hacer un análisis claro, ¿no? Pero yo creo que el problema en el que nos encontramos ahora tiene mucho que ver con la idea con la que entramos en este espacio. Cuando entramos en este espacio se hablaba de crear, o hablábamos de crear una auténtica ciudad donde todas las diferencias pudieran convivir, ¿no? También pensábamos en los inmigrantes ilegales.
pero yo creo que no nos dábamos cuenta o no hacíamos un análisis del barrio en el que estábamos, ¿no? Y sobre todo la situación de Madrid y de las metrópolis europeas, ¿no? Y sobre todo con respecto a la inmigración. Entonces, cuando entramos aquí nos encontramos que había un inmigrante ilegal, totalmente ajeno a nosotros, que vivía precisamente en este sitio y no sabíamos muy bien cómo manejar el tema. Entonces, por mucho tiempo le dejamos vivir ahí y luego poco a poco pues se fueron alternando las situaciones de tensión de gente que quería echarles porque se daba cuenta que aquí dentro estaba habiendo tráfico de todo tipo de sustancias y que también estaban viniendo menores, ¿no? Y no sabíamos muy bien la relación que había con esos menores y incluso de esclavitud, de prostitución, o bueno, una historia bastante oscura también porque los códigos que ellos tenían eran, porque bueno, primero fue uno, pero luego fueron viniendo más, y los códigos que tenían nos eran totalmente ajenos, así como nuestros códigos les eran totalmente ajenos a ellos. Entonces eso hacía súper difícil el diálogo. Entonces, pues eso, fuimos alternando entre intentos de echarles o de ponerles pautas, de obligarles a ciertas normas de convivencia y otros intentos un poco más de integración, ¿no? Animarles pues antes de participar en el comedor, luego gente que les buscó trabajo fuera, gente marroquí, pero con la que sí que tenemos contacto, de la Asociación de Migrantes Marroquíes de España. Y entonces en esas se fueron alternando, hasta que en un momento dado vimos que ya el diálogo no tenía ningún sentido porque todo lo que recibíamos eran mentiras y mentiras por su parte. Y entonces empezamos a decidir que ese problema lo teníamos que sacar fuera, ¿no? Pero ya era como demasiado tarde, nos encontramos que ahí dentro teníamos una auténtica mafia organizada, con navajas, quizá pistolas, pero eso todavía no lo tenemos seguro, y tráfico muy fuerte. O sea, material robado, pero coca, heroína, todo tipo de historias, ¿no? Y entonces ahora la decisión de echarles fue bastante dura, ¿no? Porque había mucha gente que decía que no eran nuestro enemigo, entonces ¿por qué les íbamos a echar? Que si habíamos sido incapaces de manejar esa historia, ahora nos veíamos impotentes para dialogar con ellos, que lo que teníamos que hacer era abandonar el espacio, ¿no? Y otra gente optábamos por echarles precisamente porque no éramos capaces de manejar el problema, y esta gente al fin y al cabo es gente de la calle y se las arreglaría perfectamente fuera, ¿no? Pero sí que es complejo porque llevamos hace 15 días más o menos que decidimos echarles y seguimos sin decidirnos en el día, ¿no? Porque cada vez uno habla con ellos y de pronto ve su cara humana, ¿no? Y su diferencia se expresa, entonces dices, ¿por qué voy a tener que aniquilar a esta persona o que expulsarla de aquí, ¿no? Si vive aquí. Y el problema es que yo creo que el análisis tiene que salir de si son nuestros enemigos o no lo son. El hecho es que su presencia aquí está descomponiendo el centro social de manera muy fuerte. Y entonces que tienen que salir, ¿no? Y convencerles de que se vayan es imposible, se les ha hablado de ocupar otros sitios, pero no se puede. Entonces tiene que ser usando la violencia. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a utilizar la violencia y entonces nos vemos bastante impotentes, ¿no? Todo el día midiendo, la vamos a utilizar, no la vamos a utilizar, y el problema se va. Bueno, el problema que yo creo que ha habido es un problema en el cual se nos ha ido de las manos, es un proceso largo y en el cual no tenemos experiencia para solucionar este tipo de problemas que superan y que es para tener un programa mucho más serio por parte de todos y todas y no una integración tan ficticia, sino una convivencia un poco más fuerte, en el cual habría que tener en cuenta que están las dos partes dispuestas a hacerlo. Ahora mismo pues hay una situación bastante dura en el cual los códigos que existen por parte de ellos es pues, un día están bien, otro día están mal, la presión es fuerte, entonces también te hace flojear a ti, te hace sentirte como pues a veces está un poco de pena, ¿no? Sabes que el problema se tiene que solucionar de una manera fuerte, se tienen que ir, pero no dejar de plantearte otros temas y no dejar de ser para nosotros un problema bastante fuerte y bueno, y complicado. Y, bueno, no sé, yo particularmente he hablado con las compañeras de ellos y
son chavalas de 15 a 18 años de carne de cañón, de gente de centro de menores y con un problema muy particular. Y no sé qué más. Pues no sé, un poco lo que estamos viviendo estos días, pues para mí está significando un punto muy importante aquí en el laboratorio y creo que estamos viviendo una situación de mucha tensión que nos está haciendo plantearnos muchas cosas y a ver, pues no sé, la situación concreta que hay ahora creo que es que me estoy liando un poco. Bueno, como yo lo estoy sintiendo es que veo mucha fuerza por parte de la gente, que ha habido una división en el laboratorio, una gente que ha decidido tomar otras vías, como la de irse, y otra gente que hemos decidido quedarnos y afrontar una situación de una forma conjunta, colectiva y con muchas contradicciones, escuchándonos mucho, y que eso pues requiere plantearse muchas cosas, plantearte tus posiciones y por ello vas cambiándolas y lo que más me está gustando es precisamente lo colectivo, ¿no? Los momentos que estamos viviendo, cómo confiamos las unas en las otras, cómo en momentos de tensión sabemos reaccionar, no enfadarnos cuando se cometen errores y un poco que no dejarnos llevar por el pánico, porque es una situación bastante fuerte, una de las más fuertes que se ha vivido y creo que la estamos llevando para mí bastante bien y no sé, que espero que tal como están yendo las cosas la solución no, o sea, pase lo que pase, creo que de aquí hay una fuerza, que esa fuerza, o sea, pase lo que pase, salga bien o salga mal, de ahí van a salir muchas cosas, ¿no? Y en esas otras cosas vamos a saber un poco todos los errores que hemos cometido, pues saberlos enfocar de otra forma y afrontarlo. Cuando tengamos otro problema vamos a saber afrontarlo desde otros lados. Y no sé, que eso, lo que más me está gustando es la unión de la gente y a veces te sientes sola, pero sabes que tienes a la gente y no sé, que ya sería un poco ponerse a hablar del problema en sí, creo que ya otra gente lo habrá explicado y tampoco es para repetirse mucho, no sé, mi visión personal es que con mucha gente que no conocía muy bien, ahora estoy viviendo unos momentos muy intensos y muy importantes para mí. Y nada, que espero que todo salga bien, pero eso, que si sale mal, que estamos aprendiendo mucho. Bueno,
Pues yo tengo que decir que no vivía antes en el laboratorio, solo participaba de las actividades de lo que era el centro social. Cuando empezó todo el conflicto decidí venirme a vivir y la experiencia de convivencia ha sido súper rica para mí, precisamente porque la situación ha sido muy dura, ha habido muchos conflictos, ha habido muchas tensiones. Lo que he sentido es que todo eso se compensaba también generando lazos de afinidad súper fuertes entre determinada gente, generando una complicidad y un nivel de afecto que de otro modo seguramente no habríamos podido aguantar la situación. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo estoy súper contenta. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que es la propia resolución del conflicto, escucho comentarios y me han llegado comentarios del tipo si es que no estamos atajando esta situación, es decir, no les estamos echando porque somos incapaces de hacerlo, quizá porque no tengamos, digamos, como la firmeza de hacerlo, precisamente porque el proceso ha sido largo y muy contradictorio, muy de tomar muchísimas decisiones que se revisaban. Yo tengo que decir que eso también lo vivo bien, o sea es como que lo que se puede decir de la gente del laboratorio es que ha apurado hasta el límite el nivel de provocación y de tensión que éramos capaces de aguantar antes de tomar una resolución violenta desde un principio. Y yo me reconozco en ese proceso y es en ese proceso donde reconozco también a la gente a la que estoy. Quizás si desde el primer momento la mayoría de la gente hubiera tenido muy claro todo el tiempo que había que echarles, y sin eso no se hubiera cuestionado en ningún momento, quizá me hubiera asustado de la propia gente. ¿Qué más puedo decir? A ver, 16.941. ¿Otro no? No, aquí hay una de 2.000. Ahí más me Bueno, pues este es el local donde funciona el colectivo UPA Molotov. Entonces, la UPA es una cosa y el Molotov es otro. El Molotov es el boletín que saca la UPA. Pero la UPA es una agencia de contrainformación, una agencia de noticias alternativa. Aquí normalmente lo que hacemos es que de lunes a viernes hacemos permanencias. La permanencia consiste pues, en que llegas aquí, normalmente estamos 1 o 2 personas y vemos las noticias que nos van llegando. Pues igual nos llegan cosas de desalojos en otros sitios, en otros puntos del estado, llegan noticias inclusive internacionales o pues cosas que llegan o bien por fax, por correo, a través del contestador o de internet. Y entonces pues trabajamos esas noticias en el ordenador, ¿no? Las picamos y se elabora un fax diario que se manda a algunas radios libres, ¿no? Y para que luego lo difundan Y entonces, bueno, eso es por un lado la UPA, ¿no? Luego se hace un fax semanal con todas las noticias trabajadas y hechas durante la semana y ese fax semanal también se envía a algunas radios libres y se mete dentro de lo que es el Contrainfos, que es como un boletín a través de internet en el que también hay información que meten ahí de los colectivos y bueno, así en rasgos generales eso es la UPA. Luego está el Molo, que con algunas de las noticias que se recogen durante la semana, cada 15 días, pues se seleccionan las noticias que se han trabajado en la UPA y se elabora el boletín. El contenido del boletín lo decidimos aquí en asamblea, una asamblea que semanalmente nos reunimos y decidimos pues qué es lo que vamos a meter, pues eso, lo típico, que va a ir en portada, que va a ir por dentro, que metemos, que no metemos. Y lamentablemente nos gustaría meter muchísimo más, ¿no? Lo que pasa es que no da para todo, ¿no? O sea, no tenemos tantos recursos como para, no sé, imagínate, poder editar 6 páginas o 8, ¿no? Que realmente el material hay mucho para difundir, pero no se puede todo, ¿no? Lamentablemente.
Bueno, pues eso, y en lo que es la UPA, pues diariamente, aparte de elaborar el fax, pues hacemos un boletín telefónico. Se graba pues eso todos los días con las noticias que hayamos hecho, con las noticias que hayan llegado, y la verdad es que funciona bastante bien. Mucha gente llama, sobre todo gente de Madrid, me imagino, llama pues para informarse, ¿no? Y también de las convocatorias, de conciertos, de jornadas, un poco de lo que haya. Y bueno, pues eso, en el colectivo nos repartimos las tareas de correo, la tarea de resumir un poco, la tarea de distribución, pues un montón de cositas que nos repartimos el trabajo entre todas y todos. Y bueno, pues ahí vamos mejorando y vamos, no sé, digo yo que evolucionando un poco, tenemos debates sobre contrainformación y creo que en eso pues vamos dando pasitos adelante. Luego contaros un poco acerca de este lugar, ¿no? Donde estoy ahora es la Fundación Aurora, lo llamamos la Funda, y aquí hay varios colectivos. Y entonces, bueno, este es un local, un piso que se está comprando, entonces cada uno de los colectivos que está aquí paga un dinero mensual pues, para cubrir lo que es esa hipoteca. Está la librería Traficantes de Sueños, algún colectivo de barrio, La Foja, La Telaraña, que es un colectivo relacionado con todo el tema de chapas y demás. Y luego, pues por otro lado, lo que es el archivo, ¿no? La UPA durante aproximadamente 9 o 10 años pues estaba encargando de recopilar todos los materiales que llegan aquí pues, no sé, del movimiento, ¿no? Y ahí está, se va archivando, no está muy ordenado, pero ahí está todo. Y no solamente es el material que se ha ido recopilando a través de la UPA, sino pues herencias de otros colectivos y cosas que se han ido dejando aquí. Vamos, yo creo que es un tesoro lo que hay. Y no sé qué más contaros. Como os he comentado antes, lo que es el contenido de que va a salir en cada molo, las noticias que van a salir en cada molo, es algo que decidimos en asamblea. Y entonces, bueno, las noticias que normalmente salen son sobre todo relacionadas con nuestras luchas, ¿no? No solamente estamos haciendo un trabajo de contrainformación, sino que somos un colectivo político y nos impregna todo, ¿no? Entonces, aparecen muchísimas noticias relacionadas con ocupación, con insumisión, antifascismo, antipatriarcado, no sé, ya sabéis. Y entonces, pues no sé, supongo que también, como estamos aquí en Madrid, damos también un poco de prioridad a lo que son las noticias que ocurren aquí, en nuestro entorno. Pero bueno, también comentamos pues, cosas que ocurren en otros puntos del Estado. Y luego, pues, dentro de lo que son los debates que hemos ido teniendo sobre contrainformación, hemos visto varias cosas, ¿no? Hemos visto varios problemas. Por un lado, nosotros aportamos un contenido diferente al que pueden dar los medios de comunicación de masas, los medios oficiales, pero sin embargo nos encontramos con el problema de que reproducimos el discurso periodístico. A veces a mí me ha podido parecer leer un molo y decir, bueno, vale, bien, estos contenidos son diferentes, pero es como si casi estuviera leyendo el ABC o El País, no sé, la forma de entender y de narrar el mundo. Entonces estamos un poco en esa búsqueda, ¿no? Y también en una búsqueda, pues eso, de transformar el discurso. Una cosa que a mí me apetece comentar es el tema de la participación de las mujeres en la contrainformación. Yo creo que es importante, ¿no? que estemos chicas en los medios de contrainformación, en radios, en boletines, y que no creo que nuestra voz simplemente se incluya en el discurso, sino que creo que lo transformamos. Es ese componente subjetivo que siempre ha estado ausente, ¿no? Y creo que es importante que estemos por ello. Otra cosa por la que yo creo que nos hemos ido preocupando es por no meter como todas las noticias en mazacote, ¿no?
cosas muy cortas, muy poco explicadas, muy fuera de contexto, y que eso casi siempre ha sido como ha salido el molo, ¿no? Como un bombardeo de noticias. Ahora quizás estamos intentando desarrollar un poco más, aportar un poco más de contexto, relacionarlo un poco todo, salirnos de categorías tan cerradas y bueno, en ello estamos, ¿no? También me gustaría que mirarais un poco como un molo, ¿no? Por ejemplo, este molo que es el número 64. Ese es el molo número 64. Entonces, lo que os comentaba, quizás aquí yo sigo viendo que las noticias aparecen un poco condensadas, un poco mazacote. Y creo que en eso hemos ido evolucionando, ¿no? Ok. Entonces, eso, aparecen noticias sobre insumisión, sobre antifascismo y demás, pero muchas veces descontextualizadas. Y eso pues es algo que nos preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que transmitimos y cómo lo transmitimos? Quizás también mencionar el tema así de lo que es la estética. Muchas veces en todas estas historias, ¿no?, tendemos a tener una estética un tanto agresiva. No es que me parezca mal, pero también creo que debemos ir ahondando en otros caminos, ¿no? Bueno, una de las formas de financiación del molo es insertar publicidad de distribuidoras alternativas o, no sé, de algún proyecto también así de autoempleo alternativo o de bares así enrollados, ¿no? Y bueno, no tenemos ningún problema en insertar publicidad, creemos que está bien, ¿no? Bueno, este es el molo 105 y es el último boletín que hemos sacado. Entonces, comentaba antes algo sobre la estética y pues que creo que debemos de intentar incluir dentro de nuestro discurso algo más relacionado con nuestros sentimientos, cómo es la forma que queremos transmitir. Creo que muchas veces ha quedado fuera de lugar la ternura o no sé, lo comento un poco en contraposición a lo que es la estética agresiva. No reniego en absoluto de que en algunas veces esté bien, ¿no? Pero creo que debemos ahondar en esos caminos, ¿no? Y bueno, en este molo se ve como hemos intentando desarrollar un poco más las noticias, dotarlas un poco más contenido. Y luego la chica que vais a ver abajo de este molo ha sido un tema bastante contradictorio en nuestro colectivo, ¿no? Había quien decía, pero bueno, ¿cómo se te ocurre poner una chica ahí en la maquetación, tal, como si fuera algo sexista? Yo, sin embargo, no lo encuentro en absoluto sexista, me gusta y quizás sí que implique algo relacionado con la seducción, pero también quizás debamos empezar a romper con ciertos cánones, ¿no? Bueno, y así por último, comentaros algo que a mí me parece muy importante. La gente que hacemos contrainformación no creo que seamos periodistas. Yo no quiero funcionar como periodista, sino que lo que intentamos es poner unos medios para la difusión de todas y todos nosotros, ¿no? De todas de nuestras problemáticas, de todas nuestras luchas y que la gente que hacemos contrainformación, vamos, o sea, sin la gente no somos nada, ¿no? No somos nadie, que necesitamos que nos llaméis, que nos contéis qué es lo que pasa, qué es lo que estáis haciendo, no sé, y tejer esas redes, ¿no? Lo veo súper importante, vamos. Y nada, pues que aquí estamos en Madrid y que cuando queráis venir para acá, pues que vengáis y os pasáis aquí por la UPA y que muy bien. Bueno, pues este es el hotel de la Gran Vía que ocupamos y con el que se inició los 7 días de lucha social. Entonces duró la ocupación unas 4 horas, un despliegue policial súper gordo, tuvo mucha repercusión, cortaron la Gran Vía, esto que hay delante de la Gran Vía, y bueno, pues aunque la ocupación no pudo continuar, pero cumplió su objetivo, que era el de dar a conocer pues,
toda la serie de acciones que se van a hacer a lo largo de esa semana. Para mí no es fácil imaginar una solución pacífica con esta gente, después de que ellos hayan amenazado muchas veces a los compañeros del centro social, algunas veces también de muerte, de que se hayan colado en la vivienda, agrediendo a los compañeros. Es gente que sabe manejar navajas, también una espada. Son personas muy peligrosas, decididas, que viven una realidad de la calle ligada al tráfico internacional de drogas. Para mí, esta gente debe irse del centro, pero para conseguirlos tenemos que llegar un tiempo. Llegar a un enfrentamiento directo que puede ser peligroso, incluso después durante un tiempo. Esta gente es vengativa. En julio, los compañeros del Centro Social Magazzino 47 de Brescia, en el norte de Italia, fueron atacados con un cóctel Molotov que quemó parte de la biblioteca. Poco antes, los compañeros habían tenido algún problema con gente del Marruecos a causa del tema de tráfico de drogas dentro del centro social y también por la ocupación por parte de los compañeros de una casa muy cercana al centro, donde estos marroquíes habían tenido un baluarte de control sobre el territorio. No se sabe quién ha tirado el cóctel, pero está claro que se debe tener en cuenta la posibilidad de una vendetta, un ataque intimidatorio. Yo no conozco bien la gente que vive aquí, ni la realidad de este barrio metropolitano, con un alto porcentaje de inmigración. Se ha decidido una solución no violenta, la tensión es alta y existe peligro. Estamos preparados para defendernos de posibles ataques intimidatorios. Sobre esto prevalece la necesidad de una solución política sobre la realidad de la droga. Y veo la liberalización de las drogas blandas como un inicio de esto. Es un problema que esconde mucha explotación e intereses económicos en beneficios de los países que permiten que esto ocurra. Un saludo a todo el mundo que lucha. Pues de lo que nos está pasando ahora, la verdad es que yo creo que mucha gente lo veíamos venir. Creo que el tema del tráfico en los centros sociales no es una cosa nueva. Hay bastantes experiencias de estas movidas y debíamos haberlo cortado de raíz muchísimo tiempo antes, cosa que no se hizo por diferencias internas entre nosotros. En este centro social hay, no quiero decir colectivos, bueno sí colectivos, que no son colectivos hechos artificialmente, sino que se hacen por afinidad de la gente, como hay cooperativas. Las cooperativas se hacen por afinidad de la gente porque te llevas bien, porque funcionas bien, porque puedes trabajar juntos. Pues esos colectivos de gente hemos chocado, porque somos muchos. Y no sé muy bien por qué unos colectivos han impuesto sus razones encima de otros. Es una cosa complicada.
pero así ha sido, y así lo vemos. Y ahora pues vamos a ver cómo salimos de esta, y vamos a ver, yo no sé si está bien que esté tanta gente junta o si en realidad deberíamos ocupar sitios más pequeños, más controlables y con gente más afín, no queriendo abarcar tanto y no intentando llevarse bien a pesar de todo, porque igual hay gente que sí es capaz, pero hay gente que no, que tiene que ser su forma de ver las cosas y así es como tiene que salir. Yo espero que todo salga bien y sobre todo espero que no tengamos ningún disgusto con nadie, que nadie se lleve una mojada o una paliza fuera de tiempo, pero me parece muy difícil, vamos, que esto no suceda. Vamos, que se nos han subido a la chepa de aquella manera. Bueno, pues si uno piensa que los centros sociales son una forma de desarrollar el poder antagonista, alternativo, lo que ha ocurrido durante ese tiempo es precisamente una pérdida de poder efectiva, ¿no?, del laboratorio sobre el territorio que gestiona. Entonces, vista la situación, lo que hemos planeado de alguna manera es recuperar parte de ese poder perdido, es decir, superar la situación que nos dejaba absolutamente despotenciados, sin ninguna capacidad de actuar autónomamente. La situación es, o ha sido, o va a ser suficientemente grave como para haber tenido que tensar fuerzas no solo de la gente del laboratorio, sino de la gente que en Madrid puede apoyar una reubicación de la situación, ¿no? Lo que se ha estado hablando es que, puesto que había una amenaza de violencia por parte de la gente que nos ha aplastado un poco nuestra situación aquí, pues tendríamos posiblemente que preparar una respuesta que midiera esa violencia de manera que pudiera terminar con ella. Es decir, hay una posibilidad de que la violencia engendre después represalias, es la posibilidad de que una acción violenta, aunque no sea a hostias ni nada parecido, pero sí una imposición violenta de una situación, pues pueda terminar con ella. Así es como hemos estado planificando durante este tiempo la posibilidad de actuar sobre esta gente, y lo que hemos hecho es pues, consultar con gente de fuera que ha tenido experiencias semejantes o experiencias que nos podían guiar a la hora de actuar, y hemos llegado a un plan último, ¿no?, que pues, consistiría en una entrada en el lugar donde está esta gente instalada, preparados por si hay una respuesta, pero lo suficientemente contundente como para evitar la respuesta, y desde luego lo suficientemente preparada como para que si la respuesta se produce no lleve a situaciones más graves, ¿no?, aunque estaríamos dispuestos a asumirlo, que es uno de los procesos que aquí durante este tiempo ha sido difícil de discutir, ¿no?, cómo podríamos asumir una respuesta en el caso de que no saliera como queremos, ¿no? Entonces, después de casi 2 semanas de discusión de esto, pues parece que la situación sí está asumida por el colectivo que queda aquí. Hay parte de gente que ya ha decidido desvincularse de la historia y está fuera del laboratorio en este momento, y la gente que estamos, pues estamos dispuestos a afrontar la situación, e incluso si llega a salir mal, por las consecuencias de la situación, tanto en cuanto a represalias por parte de la gente a la que queremos echar de aquí, como a que haya algún accidente, ¿no?, dentro de la historia. Entonces hay, yo que sé, posibilidades de que esta gente tenga una capacidad armada que desconocemos. Ese tipo de cosas pues las hemos estado discutiendo, previendo e intentando acotar en lo posible, teniendo en cuenta que lo que queremos es que esta gente vea que nuestra capacidad de ejercer el poder y la violencia es también fuerte, y que por tanto asuma que la situación de aquí es insostenible, ¿no? Una vez que asuma que nuestra capacidad de recuperar este poder antagonista que hemos intentado desarrollar también se puede producir a través de la violencia organizada y la violencia socializada, no la violencia de los expertos, la violencia de los comandos, sino la violencia
de los cientos de personas que queremos traer aquí en ese momento, pues esperamos que esa situación sirva para que esta gente definitivamente pues, nos deje desarrollar el proyecto en paz que bastante crisis ha tenido hasta ahora. Guay. Bueno, pues a ver, te cuento un poco cómo yo lo veo, cómo lo he visto, cómo veo esta situación. Bueno, yo llevo aquí una semana, o sea, llegué de vacaciones, había estado como 15 días fuera y cuando llegué pues me contaron un poco la película que había pasado, que bueno, en realidad pues es algo que viene sucediendo desde hace bastante tiempo. Realmente incluso se podría decir que empezó un poco cuando entramos a ocupar esto, ¿no? Que bueno, al entrar nos dimos cuenta que había una persona que estaba viviendo aquí en una de las habitaciones, entonces decidimos que bueno, que él había estado antes que nosotros, entonces de dejarle vivir aquí y bueno, que siguiera su rollo. Estuvimos hablando con él y que no había problema en que se quedara, que él estaba antes, por lo cual tenía un cierto derecho, entre comillas, y que se podía quedar, pero con unas ciertas condiciones, de que no trajera más gente a vivir, en fin, que controlara un poquillo, lo mínimo ahí de tal forma que no se descontrolan las cosas. Y bueno, la verdad es que no ha tenido... Pues ese tío no ha tenido demasiado cuidado, han venido surgiendo mogollón de problemas con gente que traía, con amigos suyos, lo hemos intentado siempre solucionar por las buenas, hemos hablado con él, explicándoselo un poco y bueno, la verdad es que yo creo que después de año y medio de haber ocupado esto, como que a mí me da la sensación que le ha dado lo mismo, ¿no? Todo lo que le hemos contado a este hombre, que ha estado siempre como un poco en situación ahí de provocador, como provocando, como diciendo, bueno, yo vivo aquí. Muchas veces era el discurso que tenían incluso sus amigos, ¿no? Que él vivía aquí, que estaba ahí antes que nosotros y nosotros no éramos quien para decirle que se vaya afuera. Entonces esa es la situación que se ha mantenido durante año y medio hasta ahora, ¿no? Aguantando provocaciones, empujones, que si sacaban los amigos de este hombre, que si sacaban una navaja, que si se peleaban, que si le tocaban el culo a una chica, que si, en fin, todo el rato situaciones ahí al límite que nos hacían cada vez tener ganas de echarlo, ¿no? Y bueno, hasta ahora pues no se ha planteado realmente seriamente, pero ya en las últimas semanas ha tomado un curso un poco la historia como muy violenta. Ya han salido armas, navajas, ha pegado un navajazo a un perro, ha pegado un cabezazo a uno de los que viven aquí, bueno, en fin, o sea, que se ha pasado, que ha sido ya la gota que ha colmado el vaso y entonces se ha decidido que se les tiene que echar y claro, se ha hablado con ellos varias veces de echarle y siempre pues se han puesto como bastante chulos y como no dejando más remedio que si se les echaba pues tenía que ser por la fuerza. Entonces, bueno, pues parece un poco que en eso estamos y que, bueno, más o menos la mayoría de la gente que se ha quedado ha decidido que había que echarles, que ya estaba bien después de un año y medio de aguantar tonterías y que ya estamos hasta las narices. Entonces, bueno, pues hemos pensado echarle y a ver si somos capaces de hacerlo o no y contando con que haya los menos daños posible. Y a ver, porque ya se ha convertido un poco en una situación de o ellos o nosotros. Entonces nos da muy mal rollo a alguna gente que 2 o 3 tíos sean capaces de vaciar
centro social, que es algo que llevamos construyendo desde hace año y medio y que nos ha costado mucho. Bueno, pues todas las sensaciones después de estos últimos días de tensión pues son un poco complejas, ¿no? En primer lugar, pues lo que te planteas es que estás viviendo como la destrucción de todo un proceso, de todo un proyecto que has elaborado, que han elaborado otras gentes en conjunto, ¿no? En colectividad. Ves como todo el proyecto este de experimentación, de apertura, de intentar pues generar un espacio donde tengan cabida multiplicidad de cosas, pues se viene abajo y se derrumba, ¿no? Pero luego, pues pensándolo un poco más fríamente y con un poco más de calma, te das cuenta que si eso se puede estar derrumbando, si puede ser cierto que eso se cae, pues a lo mejor se están generando otras cosas, ¿no? Se están construyendo otras cosas, ver las relaciones entre la gente, ves cómo la gente es capaz de sacar lo mejor de sí mismos para afrontar problemas que pueden ser chunguísimos en un momento dado. Pues siempre te queda pues la esperanza esa, ¿no? La fuerza que da la esperanza de decir que el proceso sigue adelante, se sigue avanzando, y si te has tropezado y te has caído una vez, pues la siguiente seguramente tengas más cuidado y te tropezarás de nuevo, pero te harás menos daño seguramente, ¿no? En fin, que el sabor es agridulce, ¿no? Por un lado, pues evidentemente la situación es chunga, se dan situaciones que no se habían dado nunca en Madrid, en un centro social, y realmente la gente aflora, ¿no? La gente saca lo mejor que tiene dentro y se enfrenta a esos problemas con todo lo que puede y todo lo que tiene, ¿no? Y es ahí donde está el valor de construcción de la colectividad, ¿no? Lo percibes en este tipo de situaciones, yo creo. Bueno, pues a ver, con todo este tema, o sea, yo lo que creo que nos ha costado demasiado a nosotros internamente. O sea, ha habido muchas divisiones, ha habido mucho dolor por parte de gente, por parte de una cierta minoría a lo mejor, pero gente que se ha ido muy mal de este sitio porque vieron que lo que opinaban pues no tuvo mucha cabida en todo esto. Entonces toda la tensión que se ha generado además en torno a echar a esta gente, no echarla, o sea, ha repercutido muchísimo entre nosotros y no sé, ahora mismo casi a mí ha llegado un momento que lo que menos me preocupa es que estén aquí o no estén o dónde estén. La verdad es que estoy en una situación que me da un poco, no sé. Y bueno, viendo si lo mejor es que lo que podemos hacer ahora en la situación que tenemos es que se vayan, poder, como ya que se han ido de vacaciones, poder reforzarnos para que no vuelvan, pero yo pienso que esto ha sido bastante catastrófico. O sea, yo pienso que nos ha costado demasiado, que no sé, muchos mosqueos por parte de todo el mundo y no sé, bueno, tampoco puedo decir mucho porque son demasiados días, demasiadas semanas ya hablando sobre lo mismo y no sé, que también, o sea, hay que tener en cuenta que lo que más nos ha costado aquí es que no sabemos enfrentarnos a estas situaciones, que tenemos que trabajarlas más porque es lo que ocurre con la violencia, o sea, tener que enfrentarte a cosas que normalmente no haces, como son navajas, pistolas y tal, que nos han echado para atrás en todo momento. Ha sido siempre la duda que poníamos. Y no sé, habría que, sí, ahora nos planteamos hacer cursillos de autodefensa y cosas por el estilo, pero vemos que, o sea, que no hemos podido echarles y no sé. De todas formas, a ver si sale bien.